Yo quiero que veamos, hermanos, en esta mañana cómo podemos responder a la resurrección de Jesucristo. Cómo podemos, según lo que la Biblia nos dice, ¿verdad?, responder al acontecimiento más grande que es la resurrección de Jesús. Mateo 28, del 1 al 10, le ruego que me siga con su vista en la palabra, yo lo leeré en voz alta. Dice la palabra de Dios: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a vivir en esta tierra una vida perfecta, sin quebrantar, Señor, tu ley. Gracias, Padre, porque por medio de esa convicción que Cristo mostró, nosotros ahora podemos ser salvos de la condenación eterna. Gracias, Señor, a que Él fue perfecto en todo sentido, se pudo ofrecer, Señor, como ofrenda para satisfacer, Señor, la necesidad del pago que nosotros debíamos cumplir. Gracias, Señor, porque creemos y compartimos que, como lo dijo Cristo en la cruz, la obra está terminada. Gracias a Jesucristo, la obra está hecha. Y Padre, solamente rogamos que tú nos sigas impulsando a responder a la resurrección de Cristo, a responder, Señor, al sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor en la cruz, y hacerlo como tu palabra nos lo está diciendo. Señor, habla en nuestras vidas, que este mensaje llegue a nuestro corazón y nos convenza de la manera correcta en la que esperas tú que tu pueblo, que ya disfruta de esa libertad, responda a tu resurrección a nuestro favor. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablar sobre esta forma, ¿verdad? Sobre esta manera, basado en la palabra, en este pasaje de Mateo 28, en la que cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que ya estamos disfrutando desde el momento en que me encontré con Cristo y lo acepto como Señor y Salvador de la vida eterna, ¿cómo debemos responder a la resurrección? ¿Cómo debemos realmente dar evidencia de que ya somos salvos? Y en esta porción que acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 28, encontramos al menos 4 maneras, 4 formas en las que cada uno de nosotros debe estar respondiendo a la resurrección de Cristo. 4 formas en las que nosotros debemos responder a esta celebración importante y especial que Cristo al tercer día después de ser crucificado llevó a la acción. Y quiero que veamos juntos la primera de estas maneras en las que debemos responder a la resurrección de Jesucristo. Y la primera es, debemos responder con valentía. Debemos responder con valor. Si usted ve conmigo el versículo 5 del capítulo 28 del Evangelio según Mateo, la palabra de Dios nos dice que el ángel enviado por Dios le dice a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue
crucificado. Y esta frase, hermanos, esta oración, no tengan miedo, no es una opción que tú y yo debemos aceptar o no aceptar. El ángel está hablando un mensaje de Dios. Y él nos está diciendo por medio de ese ángel, no tengamos miedo. En otras palabras, ¿verdad? Si quieres recibir el mensaje de palabra positiva, pues te está diciendo, actúa con valentía. Esa persona que tiene la valentía, que tiene el valor, no tiene miedo. Y me encanta, hermanos, el significado de esta palabra, valor, valentía. Porque la palabra valentía se define literalmente como mostrarse fuerte. O podríamos decir, ¿verdad?, que tener también valor es lo opuesto a la cobardía. Y hoy en día nosotros, como cristianos, miembros del pueblo de Dios, debemos estar conscientes que somos llamados a actuar con valor. No debemos ser, ¿verdad?, de esos que se esconden, de esos que callan, de esos que no comparten la verdad, sino debemos ser de esos cristianos que están convencidos y que están dotados del Espíritu de Dios y que con valentía comparten la palabra del Evangelio. Alguien con valor, alguien que es valiente, es alguien que tiene confianza, es alguien que tiene esperanza, es alguien que tiene ánimo y además que tiene ese coraje en el buen sentido de la palabra para aprovechar cualquier oportunidad, para hablarle a cualquier persona, porque está convencido de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero también está convencido de lo que Jesús puede y quiere hacer en la otra persona. Las mujeres, hermanos, que encontramos en este pasaje que acabamos de leer, se topan de frente con una situación donde tener miedo o estar asustado pues era comprensible. La palabra nos dice, ¿verdad?, que acababa de ocurrir un terremoto, un gran terremoto, como el que no se ha visto nuevamente. Y era comprensible que estas mujeres estuvieran asustadas, que tuvieran miedo. ¿Tú cómo hubieras reaccionado, hermano, hermana, jóvenes, si te hubieras topado de frente, no solamente con la crucifixión de Cristo, con su muerte, con su sepultura, sino también con un gran terremoto? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver noticias cuando en los diferentes países, ¿verdad?, acontece un terremoto, pero normalmente la gente está llena de miedo porque es algo que no puede controlar. Pero aquí el ángel enviado por Jesús, que desciende del cielo, le dice a estas mujeres, no tengan miedo. Pero además del terremoto hay otra situación porque se les apareció un ángel en persona. Imagínate, ¿verdad?, cómo hubiéramos reaccionado tú y yo al ver a un ángel descender del cielo, todo radiante, lleno, ¿verdad?, también de la gloria de Dios. Y hermanos, ahora hay que añadir, ¿verdad?, que este encuentro, ¿verdad?, con el ángel fue enseguida del terremoto. Y estas mujeres, ¿verdad?, pues muestran ese valor, muestran esa valentía. Y estas mujeres, ¿verdad?, no solamente aceptan el mensaje y se convencen del mensaje, sino que con valor van y lo comparten con los discípulos. Por si eso no fuera poco, estas mujeres no solamente vivieron el gran terremoto, no solamente se encontraron con un ángel en persona, sino que también ven como esa piedra enorme de la nada, sin que nadie la esté empujando, sin que nadie la esté desplazando, se está moviendo para dar evidencia de que esa tumba estaba vacía. Y hermanos, esa tumba sigue vacía, porque Cristo está vivo y Él vive y reina para siempre. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, debemos actuar, debemos responder a la resurrección con valor. Al ver a estas mujeres, somos desafiados, hermanos. Somos desafiados, jóvenes, a no temer para anunciar la resurrección de Cristo. Hubiera sido lógico y hubiera sido comprensible que ellas tuvieran miedo, pero son desafiadas a confiar. Y el ángel les anima a no tener miedo. Les da la encomienda y la instrucción clara de que demuestren valentía, porque la resurrección, hermanos, nos pide que actuemos con valor.
El valor, hermanos, forma parte del deber de todo creyente. Un cristiano tiene que tener esa valentía, tiene que tener esa convicción para poder exhortar a esas personas que tristemente están caminando sin ningún obstáculo hacia la condenación eterna. Y nosotros, ¿verdad?, debemos tomar en serio este compromiso. Y la palabra por eso nos recuerda, ¿verdad?, esas 366 veces: no tengas miedo, no tengas temor, no te acobardes. Responde como Cristo lo está esperando, con valentía. La segunda manera, hermanos, en la que tú y yo debemos también responder a la resurrección de Jesucristo, no solamente es con valor, sino también es con gozo, con alegría. El versículo 8 de Mateo, ¿verdad?, capítulo 28, en la primera parte nos dice: así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres, muy gozosas, corrieron a dar la noticia a los discípulos. La alegría, el gozo, es ese estado de ánimo, es esa decisión grata, ¿verdad?, con que se hace algo, con que se cree en algo. Y ese gozo y esa alegría se produce como resultado de ser valiente. Una persona que tiene valor va a tener el gozo del Señor también. Y va a poder ir por el mundo predicando el evangelio y predicando la buena noticia de que Cristo resucitó de la muerte. En este versículo claramente, hermanos, tú y yo podemos observar este gozo en las mujeres. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que este gozo fue el resultado no de su persona, no fue el resultado de sus habilidades, de su talento, fue el resultado claro y directo de saber que Cristo no estaba muerto. Por eso estas mujeres se alegran, se llenan de gozo, porque Cristo está vivo. Su maestro volvió de la muerte. Y estas mujeres ya no tienen ninguna razón para estar tristes, para estar deprimidas, sino todo lo contrario, con alegría, con gozo y entusiasmo, deben ir valientemente a anunciar el mensaje. Esta alegría que estas mujeres experimentan en su vida fue porque supieron que todo lo que Cristo estuvo diciéndoles días antes, desde que las llamó también a ellas, porque aunque la Biblia no nos dice, esas mujeres también eran discípulas de Cristo. Y esa alegría y ese gozo pues viene al saber que todas esas palabras que Cristo les dio y les anunció se están cumpliendo cuando Él se levanta de la tumba. Estas dos mujeres fueron a compartir la gran noticia, fueron a compartir el gran mensaje que ellas habían recibido igualmente con mucha alegría, así como tú, así como yo. Cuando nos encontramos con Cristo nos llenamos de gozo, porque sabemos que hay esperanza, salvación, perdón y vida eterna. Y no hay razón, hermanos, para estar tristes. No hay razón para estar cabizbajos. Hay que actuar valientemente, pero hay que actuar también con gozo. Jesucristo ya obtuvo la victoria. Él tiene la victoria en su mano sobre la muerte, el dolor y la tristeza. Así que eso nos hace posible que tú y yo experimentemos y seamos transformados siempre para mostrar esa alegría y ese gozo. Jesús, hermanos, además también nos da la oportunidad de actuar con gozo y con valor, porque Él ya recibió el sufrimiento que a ti y a mí nos tocaba. Y eso es una buena noticia. Ya no vamos a sufrir eso mismo, porque Cristo ya hizo la obra a nuestro favor. Y ahora, ¿verdad?, con su poder, con el cual ha resucitado Él de entre los muertos, nos capacita y nos comisiona también para que tú y yo compartamos ese mensaje. Así como estas mujeres con alegría salieron de ahí de la tumba después del encuentro con el ángel, con todo gozo y con toda prontitud, a anunciar la buena noticia. Ellas una vez, hermanos, que reciben este anunciamiento del ángel, que reciben la noticia de lo que Cristo ya había hecho, comienzan a responder. Comienzan a responder y lo hacen llevando con alegría las buenas noticias a los discípulos. Las buenas noticias de que Cristo ha resucitado.
La tercera manera, hermanos, en las que cada uno de nosotros debe responder a la resurrección, además de valor, además de gozo, alegría, debemos responder con obediencia. Con obediencia. Y esa obediencia, hermanos, debe de ser constante, pero además debe de ser lo más pronto posible. El versículo 8 del Evangelio según Mateo nos dice en el capítulo 28, así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. Estas dos frases, hermanos, se alejaron a toda prisa y corrieron, nos da a entender que estas mujeres no perdieron tiempo, no desperdiciaron la oportunidad, actuaron con valor, actuaron con gozo, pero además actuaron con prontitud, actuaron con obediencia. Y en la Biblia, hermanos, la obediencia siempre va relacionada con el oír. Para tú poder completar una tarea, para tú poder seguir una instrucción, necesitas escuchar la instrucción primero. La gran inquietud y el gran problema que tenemos es que no nos gusta escuchar, no nos gusta oír la instrucción del Señor. Pero la Biblia nos dice que hay primero que escuchar, para que después, ¿verdad?, puedas ir a cumplir la instrucción. Porque siempre va a ser necesario que primero escuches para que después respondas con obediencia. ¿Cómo vas a responder, hermano? Con obediencia y con prontitud si no estás escuchando la voz de Dios. La obediencia al Señor siempre va relacionada con oír, pero también va relacionada con creer, con confiar. Creer que lo que hemos oído, creer que lo que dice la palabra, que lo que anuncia la iglesia de Jesucristo es verdad. Y que además es un mandato con una promesa de parte de Dios. En el versículo 5, el ángel les dijo, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que ya fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Estas mujeres a lo mejor no es que no creyeran, pero se habían olvidado de las palabras de Cristo. Su mente, ¿verdad?, la habían enfocado en su tristeza porque su gran maestro, su gran amigo Jesús había sido crucificado. Pero vemos a María y Marta escuchar nuevamente del ángel la enseñanza de Cristo. Les recuerda el mensaje de que Él les había anunciado, voy a levantarme de entre los muertos. Voy a levantarme al tercer día y los voy a encontrar allá en Galilea. Y estas mujeres, una vez que escuchan nuevamente este mensaje, recuerdan, sí es cierto, Jesús ya nos lo había dicho. ¿Para qué? Para que no tuviéramos miedo, para que no estuviéramos tristes, sino para que fuéramos obedientes y lo encontráramos allá en Galilea. Pero mientras vamos allá, que anunciemos por el camino que Jesucristo ya resucitó. Y hermano, eso es lo mismo que Dios, el Padre, está esperando. Eso es lo mismo que Cristo, el que resucitó, el que pagó tu pecado y mi pecado allá en la cruz, está queriendo y anhelando que su pueblo de Dios haga aquí en la tierra. Y eso es lo que el Espíritu que mora en nosotros cuando creemos en Jesús, también nos impulsa a hacer cada día. Por eso cuando estas mujeres escuchan al ángel nuevamente, aceptan el mensaje, aceptan la instrucción que les es dada y en respuesta es que pueden obedecer esa instrucción. Tú y yo, hermanos, tenemos la misma encomienda. La instrucción no ha cambiado. Hay que responder y hay que responder de manera obediente. No pongamos excusas, no pongamos pretextos, usemos la valentía, usemos el valor, el gozo y la capacidad para obedecer que Cristo nos provee, porque al hacerlo cumpliremos el mandato, la instrucción que hemos recibido. A tu alrededor, ya sea con tus vecinos, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo o personas que a lo mejor no conoces, pero que te topas por el camino, vas a encontrar a gente que está necesitada de escuchar esa buena noticia, que incluso ya está preparada, está lista, pero nosotros debemos entonces enfocarnos y juntos
con sabiduría, con obediencia, con gozo y con valor, compartirles el mensaje que Dios ya nos ha dado. Y la cuarta y última manera en la que tú y yo debemos responder a la resurrección de Jesucristo es con adoración. Con adoración. El versículo 9 nos dice, en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó, y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Hermano, no solamente es suficiente con actuar valientemente, con actuar con gozo y alegría, con actuar con obediencia, sino también hay que hacerlo con una actitud correcta. Y esa actitud correcta que Dios y Jesucristo están esperando es la adoración. La adoración en la Biblia hace referencia, hermano, siempre a un acto mediante el cual tú y yo podemos expresar reverencia, respeto, honor, amor y obediencia al Señor. Por eso es que nos dice este pasaje, si tú quieres realmente responder de manera correcta, responde en adoración. Y no solamente el día en el que la iglesia celebra la resurrección, no solamente en el domingo de victoria que celebramos en esta mañana, sino todos los días de tu vida. Quien cree en Jesús debe adorarlo siempre. Siempre. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se usa siempre como sinónimo de adoración, porque a lo mejor, ¿verdad?, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esta palabra de manera literal, pero hay una palabra que tiene aún más un significado y una connotación tremenda, y es postrarse. Y esas mujeres, antes de adorar, primero se postraron, primero se humillaron delante de Jesús. Dice ahí el versículo, ¿verdad?, que se acercaron con gozo, con valor, con obediencia, y lo primero que hacen es abrazar los pies de Jesucristo. Se humillan reconociendo su señorío, reconociendo su deidad. Y luego que hacen esto, ahora sí lo adoran. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está esperando que cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, se postre delante de Él. Él espera, ¿verdad?, que cada uno de nosotros imite esa actitud de estas dos mujeres, María y Marta. Y ellas no solamente se postraron, no solamente se humillaron, sino que abrazan sus pies y ahí lo adoran. Si bien es cierto, ¿verdad?, que ellas fueron asombradas por el ángel que vieron anteriormente, debemos señalar que a diferencia de ese encuentro con el ángel, cuando se encuentran con Jesús, sí se postran y lo adoran. Porque al ángel, aunque los deslumbra, aunque las asombra, no se postran ni lo adoran a Él. Pero cuando se topan de frente con Cristo, el Señor y Salvador de este mundo, ellas de manera natural se rinden en adoración, porque Jesucristo es el único merecedor de nuestra adoración. Él es el único que merece tu humillación. Él es el único que merece tu agradecimiento. Este día, hermanos, este día debe de ser un día de fiesta, un día de adoración, porque recordamos esa victoria de Cristo por nosotros, por amor. Y nosotros debemos entonces comprometernos y crecer en una vida de adoración, porque necesitamos responderle alabando y adorando su nombre. Y no solamente hoy, sino el resto de nuestra vida también. Hoy Dios nos desafía a hacer de esto una realidad. Debemos dar testimonio de la victoria que Jesús obtuvo ante la muerte. Y la mejor manera en la que tú y yo podemos hacerlo, y la que más va a impactar a la gente de nuestro alrededor, es dándole a Él, y solamente a Él, la adoración que Él merece. La adoración que le corresponde, porque Él fue quien resucitó de la muerte. Para terminar, hermanos, quiero solamente señalar que el versículo 10 nos muestra la instrucción que Jesucristo mismo le repite a las mujeres, porque esa instrucción ya Dios se la había mandado por medio de su mensajero, del ángel, ahí en la tumba. Pero Jesús reafirma
esa instrucción. Y le vuelve a decir a las mujeres en el versículo 10, no tengan miedo. Y hoy, hermanos, Jesucristo, a ti y a mí también nos dice eso mismo. No tengas miedo. Ve y dile a tus hermanos que yo ya resucité y que se dirijan a Galilea, porque allí me encontraré con ellos. Jesús nos está diciendo lo mismo. No tengamos miedo. No tengamos tristeza. No tengamos preocupación, porque Él ya resucitó. Y lo único que nos está mandando a hacer es este mensaje que creemos, que hemos recibido de su parte, que vayamos por el mundo compartiéndolo con cada persona que se encuentra con nosotros en el camino. Para que esas personas, al igual que los discípulos, puedan encontrarse con Jesucristo en la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, a manera de resumen, podemos decir que esta resurrección de Cristo demanda de nosotros una respuesta. Y esa respuesta es personal, es tuya, es tu responsabilidad. Y Él está esperando, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, como hemos visto, responda. Y no con cualquier respuesta, no de cualquier forma, sino que a la luz de la palabra hemos aprendido la manera en la que Dios quiere y anhela que tú y yo le estemos contestando a esa resurrección. Y la manera en la que Él está esperando que lo hagamos es que respondas tú y que responda yo con valentía, con gozo, con obediencia y prontitud, pero también con adoración. Jesús espera que tanto tú como yo celebremos su resurrección. Recordemos que su amor, verdad, y su obediencia y su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha salvado de todos nuestros pecados. Pero que también recordemos que gracias a la muerte y a su resurrección es que hoy podemos ser parte de su reino, que hoy podemos ser parte de su pueblo. Hoy es un día para recordar que Jesús nos dio vida, a pesar de que estábamos muertos por nuestros pecados. Pero es importante, ¿verdad?, que esta buena noticia, cada persona que habita aquí en Ciudad Acuña, la escuche. Cada persona que habita aquí en nuestro país, que es México, la escuche. Y que cada persona alrededor del mundo también la pueda escuchar, para que ellos también respondan como Dios lo está esperando. Hoy es el momento. Hoy es el día en el que recordamos el regreso de Cristo a la vida, con poder y autoridad sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Y nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos estar temerosos ni tristes, y menos actuar con desobediencia. Y sobre todo no podemos andar dándole la adoración a nada ni nadie que no sea Jesucristo. Estamos siendo llamados en esta mañana a actuar y responder de una manera correcta. El saber, hermanos, que Jesucristo no quedó muerto, sino que resucitó, debe causar en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, el deseo de responder con valor para enfrentar esos miedos. Debe causar en nosotros la alegría para salir a compartir las buenas nuevas de salvación a otros. La resurrección de Cristo debe causar que tú y yo seamos obedientes al mandato de ir y hacer discípulos. Y que esas personas no solamente oigan, sino que también crean el mensaje. Y por último, debemos responder adorando a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y que además ha resucitado victorioso de la muerte para abrirnos realmente ese camino de vuelta al Padre, por el cual si tú y yo caminamos, no solamente vamos a ser salvos, sino que vamos a disfrutar de la promesa eterna que Él nos ha dado. Así que, hermanos, respondamos a la resurrección, pero respondamos de una manera correcta. Señor, gracias porque tu mensaje nos confronta, Señor, en este día de victoria, en este día donde recordamos tu obra a nuestro favor. Gracias, Señor, porque sin duda reconocemos que no hemos respondido como tú lo esperas,
Pero Señor, gracias porque hoy nos das una nueva oportunidad. No solamente para escuchar de nuevo el amor que nos tienes, lo que has hecho a nuestro favor, sino también, Señor, nos das una nueva oportunidad para, con convicción, tomar la decisión de responder como tú lo esperas. Ayúdanos, Señor, a actuar con valor, a no tener miedo, Señor, sino con valentía salir a anunciar tu mensaje y hacerlo con gozo, con alegría, porque tú estás vivo y reinas por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a escuchar tu instrucción, a ser obedientes a cada mandato que tú nos haces. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir con nuestra mente y corazón enfocadas en adorarte y exaltarte solamente a ti. Señor, gracias por enviar a Cristo. Gracias porque por medio de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, pero también tenemos la salvación y la promesa de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que responde a tu resurrección como tú lo esperas. Y que toda la honra, toda la gloria, todo el honor sea únicamente para ti, porque solo tú y nadie más, solamente tú mereces nuestra adoración. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén.